La noticia cayó como una bomba en el mundo del corazón. Nadie lo esperaba, nadie lo imaginaba, y cuando se confirmó, medio planeta se quedó con la boca abierta. Estella del Carmen Banderas se había casado. Así, sin previo aviso, sin portadas pactadas, sin cámaras ni alfombras rojas. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith había dado el paso más importante de su vida en el más absoluto silencio, y eso, tratándose de una de las sagas más mediáticas de Hollywood, era todo un acontecimiento. El enlace fue discreto, casi secreto, en una finca privada en las afueras de Málaga. Solo unos pocos invitados, familiares y amigos cercanos. Nada de flashes, nada de fotógrafos. Pero, como siempre ocurre en estas familias donde la sangre lleva glamour, las emociones se escaparon de cualquier control. Y pronto, lo que debía ser una boda íntima se convirtió en un tema de conversación mundial. Porque, aunque el vestido, el lugar y la lista de invitados despertaron curiosidad, lo que realmente encendió las redes fue la ausencia más sonada, la de su madre, Melanie Griffith. Y ahí comenzó el auténtico salseo. Durante las primeras horas, los medios se debatían entre la sorpresa y la confusión. ¿Cómo era posible que Melanie, siempre tan volcada con su hija, no estuviera presente en el día más importante de su vida? Las primeras imágenes mostraban a un Antonio Banderas visiblemente emocionado, sonriente, haciendo de padrino con una elegancia serena que derretía corazones. Pero ni rastro de Melanie. Ninguna foto, ninguna declaración. Solo silencio. Y en el universo de la prensa rosa, el silencio grita. Las redes se incendiaron. Algunos hablaban de problemas de salud. Otros, de un desencuentro familiar. Los más atrevidos insinuaban que la relación entre madre e hija llevaba tiempo enfriándose. Pero lo cierto es que nadie sabía nada. Y, precisamente por eso, todos opinaban. La pareja, al parecer, llevaba meses preparando la boda con discreción. Estella, fiel a su estilo, había querido algo pequeño, íntimo, sin espectáculo. Quería celebrar el amor sin el circo mediático que había marcado la vida de sus padres. Quería algo auténtico, lejos de las luces de Hollywood. Pero claro, cuando tu madre es Melanie Griffith, una de las mujeres más carismáticas del cine norteamericano, eso de alejarse del espectáculo tiene su precio. Una fuente cercana al entorno de la familia lo resumió con una frase que lo dice todo. Estella ama a su madre, pero no quiere vivir su vida. Y en esa frase se esconde todo el conflicto silencioso entre ambas. Porque Melanie, acostumbrada a las cámaras, a los focos, a esa vida de glamour y dramatismo, nunca entendió del todo el deseo de su hija por vivir con discreción, casi en anonimato. Dicen que Antonio Banderas fue el mediador, una vez más. Que él, tranquilo, sereno, diplomático, intentó que todos estuvieran en paz antes del gran día. Pero ni siquiera su carisma malagueño logró evitar la polémica. Según se cuenta, Melanie fue invitada, pero no pudo, o no quiso, viajar. Algunos medios estadounidenses hablaron de una operación reciente en la rodilla. Otros, de un mal momento emocional. Pero lo cierto es que, cuando llegó el día, la silla de la madre de la novia estaba vacía. Y fue entonces cuando el mundo entero se preguntó, ¿qué sintió Melanie al ver las imágenes de su hija vestida de blanco, en el altar, del brazo de Antonio, sonriendo radiante? ¿Qué pasa por el corazón de una madre cuando no está allí para ver ese momento? La respuesta llegó días después, en una publicación que estremeció a todos. En su cuenta de Instagram, Melanie compartió una foto antigua de Estella, apenas una niña, vestida de blanco, con una corona de flores. Debajo, una frase sencilla, mi niña. Siempre mi niña. Sin emojis, sin hashtags, sin más explicación. Pero bastó para que Internet entero se derritiera. Porque en esa frase había amor, pero también melancolía. El amor de una madre orgullosa, sí, pero también la tristeza de quien se da cuenta de que su hija ha crecido, ha volado y ya no necesita su protección. Era una despedida disfrazada de ternura. Los seguidores interpretaron el gesto como una reacción elegante, digna, pero profundamente emotiva. Otros, en cambio, leyeron entre líneas cierta distancia, un mensaje que decía sin decir. Melanie es pura emoción contenida, escribía una revista estadounidense. Cuando no habla, sus silencios gritan. Mientras tanto, Antonio Banderas, en su estilo habitual, optó por el equilibrio.
Durante una entrevista en un evento en Marbella, se limitó a decir: «Mi hija ha tomado sus propias decisiones y estoy muy orgulloso de ella». Ni una palabra más. Ni una palabra menos. Pero su sonrisa lo decía todo. Para él, lo importante era la felicidad de Estella, más allá del ruido mediático. La boda fue un reflejo perfecto de lo que es ella, elegante, discreta, de una belleza serena. El vestido, diseñado por una modista malagueña, era un poema de sencillez. Blanco puro, sin adornos excesivos, con un velo ligero que parecía flotar con el viento. Nada de lujo ostentoso, nada de excentricidad. Solo verdad. Entre los invitados se encontraban algunos nombres conocidos, pero nadie habló demasiado. Era como si todos hubieran hecho un pacto de silencio, un respeto tácito a la decisión de Estella de mantener su vida privada alejada del escaparate público. Una rareza, en estos tiempos donde todo se comparte. Y mientras los titulares hablaban de la ausencia de su madre, los que estuvieron allí decían otra cosa, que en el rostro de la novia se notaba la calma de quien se siente en paz consigo misma. Que no hubo lágrimas, sino sonrisas sinceras. Que no hizo falta la pompa para que se sintiera magia. Al final, más allá de las especulaciones, lo que quedó fue una historia humana. Una madre y una hija que se quieren, aunque la vida y las circunstancias las separen. Un padre que hace de puente entre dos mundos. Y una joven que, sin buscarlo, ha vuelto a poner su apellido en el centro del foco, precisamente por querer vivir sin él. Porque si algo ha quedado claro con esta boda, es que Estella del Carmen Banderas no necesita los titulares para brillar. Su brillo es otro, el de la calma, el del equilibrio, el de la verdad. Y su madre, Melanie Griffith, desde la distancia, seguramente lo sabe. Por eso, su reacción no fue un grito, ni un gesto teatral. Fue una frase que lo decía todo sin necesidad de adornos. «Mi niña. Siempre mi niña». Los días posteriores a la boda se convirtieron en una auténtica tormenta mediática. Las revistas, los programas del corazón y hasta los periódicos internacionales se disputaban cada detalle de lo ocurrido. No por la boda en sí, que había sido íntima y sin grandes lujos, sino por el silencio que la rodeaba. Ese silencio tan calculado, tan elegante y tan sospechoso. Porque cuando una familia como los Banderas Griffith decide no hablar, el rumor se convierte en protagonista. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos aseguraban que la relación entre Melanie y Estella llevaba tiempo en crisis. Otros decían que la actriz había decidido no asistir para no robarle protagonismo a su hija. Y los más románticos apostaban por la teoría del sacrificio, que Melanie, conociéndose, prefirió quedarse en casa antes que empañar el día con las emociones que inevitablemente despertaría su presencia. Lo cierto es que, detrás de las cámaras, el vínculo entre madre e hija ha sido siempre una mezcla de amor intenso y distancia emocional. Melanie, acostumbrada a la vida de estrellas, a los focos y a la vulnerabilidad pública, crió a Estella entre platós, alfombras rojas y viajes constantes. Pero la niña que un día posaba con su madre en los estrenos de Hollywood creció, y lo hizo con una idea muy clara: quería lo opuesto. Estella ha sido siempre más de la calma mediterránea, de la sencillez, de los cafés tranquilos frente al mar. Es la parte española que le corre por la sangre. La hija que heredó de Antonio no solo los rasgos, sino también el temperamento sereno. Mientras Melanie se alimenta de la energía de la gente, Estella huye de ella. Y ahí, en esa diferencia, se esconde gran parte de lo que ahora todos intentan descifrar. Cuando se publicaron las imágenes oficiales de la boda, el público quedó dividido entre el asombro y la emoción. En ellas, Estella aparecía radiante, sonriente, acompañada de su padre, con un vestido blanco de líneas limpias y un ramo de flores silvestres. Antonio, elegantísimo, no podía ocultar la emoción en su mirada. Pero lo que realmente atrapó a todos fue el detalle del colgante que la novia llevaba en el cuello, una pequeña medalla de la Virgen del Carmen, el mismo nombre que le dio su abuela española. Un gesto sutil, pero cargado de raíces. Melanie, por su parte, seguía en silencio. Hasta que, días después, volvió a escribir en redes, esta vez con un mensaje más críptico. Subió una fotografía del mar al atardecer, con una frase breve: «El amor también significa dejar volar». Fue entonces cuando los medios se lanzaron de cabeza.
Las tertulias matinales abrían con titulares en tono de tragedia: Melanie Griffith se despide de su hija. Una madre rota por la distancia. La foto que nadie esperaba. Pero quienes conocen bien a Melanie sabían que no era una despedida, sino una aceptación. Ella, que ha vivido 3 matrimonios, que ha resurgido de las adicciones y que ha reconstruido su vida una y otra vez, ha aprendido a amar desde la distancia. Su amor no es de posesión, es de nostalgia. Esa nostalgia elegante que solo tienen las mujeres que lo han vivido todo. Y si bien no estuvo físicamente en la boda, los rumores apuntan a que sí hubo una llamada la noche anterior. Una conversación larga, emotiva, entre lágrimas y risas. Estella habría insistido en que quería una ceremonia sencilla, sin protocolo, sin fotógrafos, sin el peso de los apellidos. Y Melanie, aunque dolida, entendió que esa era la decisión de su hija. La bendijo en silencio. Mientras tanto, en Málaga, Antonio Banderas disfrutaba de la calma posterior al huracán mediático. Siempre discreto, siempre elegante, prefirió no alimentar la polémica. Se limitó a decir que estaba orgulloso de su hija y que la boda había sido hermosa en su sencillez. Los que lo vieron aquel día cuentan que se le escaparon las lágrimas al verla vestida de blanco. Y no era para menos. La pequeña Estella, la niña que corría por los pasillos de su casa en Marbella, se había convertido en una mujer. La prensa estadounidense, fiel a su estilo, no tardó en bautizar la historia como la boda más emocional del año. Porque, aunque no hubo escándalos, ni excesos, ni gestos escenificados, lo que sí hubo fue sentimiento. Ese tipo de emoción que no necesita gritar para dejar huella. En España, los medios del corazón seguían diseccionando cada gesto de Melanie. Algunos tertulianos aseguraban que la actriz estaba dolida por no haber sido parte activa de la organización. Otros, más empáticos, hablaban de respeto. A veces, el amor de madre se demuestra no estando, decía una periodista veterana. Y Melanie, que ha vivido toda su vida en el ojo del huracán mediático, sabe lo que significa perder el control del relato. Dejar que su hija brille sola fue, probablemente, su mayor acto de amor. La historia, sin embargo, tuvo un giro inesperado. Una semana después de la boda, Estella apareció en Los Ángeles. Fue vista saliendo de la casa de su madre, abrazándola en la puerta. Las cámaras, que no perdonan, captaron el momento. Madre e hija, sonrientes, caminando del brazo por las calles de Beverly Hills, como si quisieran acallar todos los rumores. La imagen corrió como la pólvora y cambió el tono del relato. Ya no se hablaba de distancia, sino de reconciliación. Ya no de ausencia, sino de cariño. Y los fans, encantados, llenaron las redes de mensajes de apoyo. Porque, al final, la historia no era de conflicto, sino de amor. Amor entre madre e hija, amor entre exes que se respetan, amor por la familia que se reinventa con los años. A veces, el salseo no está en el escándalo, sino en la ternura. Y esta vez, la historia de la boda de Estella del Carmen Banderas y la reacción de Melanie Griffith nos recordó eso, que incluso las estrellas más grandes siguen siendo, ante todo, personas. Y que, aunque el mundo las mire, las emociones más sinceras ocurren lejos de las cámaras, en una llamada, en un mensaje o en una simple frase que lo dice todo. El amor también significa dejar volar. La historia parecía haberse calmado, pero en el mundo del corazón la calma nunca dura demasiado. Cuando parecía que la boda de Estella del Carmen Banderas había cerrado su capítulo mediático con la imagen de reconciliación junto a su madre, Melanie Griffith, un nuevo detalle volvió a encender los focos. Porque, en esta familia, los silencios siempre esconden algo, y los gestos nunca son casuales. Una revista norteamericana publicó un reportaje con imágenes inéditas de la boda. Fotografías de la ceremonia, del banquete, de los bailes, de los abrazos. Y entre esas imágenes, un detalle se volvió viral, un pequeño colgante que Estella llevaba escondido bajo el velo. Un corazón de plata grabado con una inicial, M. Los medios no tardaron en interpretarlo como un homenaje a su madre, una forma discreta y silenciosa de llevarla consigo el día de su boda, aunque no estuviera presente físicamente. Ese gesto cambió por completo la narrativa. Lo que había sido interpretado como distancia se transformó en ternura. Los fans, conmovidos, inundaron las redes con mensajes: siempre la llevó con ella.
Madres e hijas, aunque se alejen, siguen conectadas. Melanie estaba allí, en su corazón. El colgante se convirtió en símbolo, en metáfora, en historia. Melanie no comentó nada, pero su entorno filtró una frase que lo decía todo. Estella sabe que no hace falta estar en una foto para estar en su vida. Y esa frase bastó para cerrar el círculo emocional. Porque, más allá de las apariencias, lo que quedaba claro era que madre e hija seguían unidas, aunque el amor entre ambas se exprese con silencios más que con palabras. Mientras tanto, en Málaga, los rumores sobre la boda seguían creciendo. Algunos invitados hablaron del ambiente mágico del evento. Cuentan que la ceremonia fue al atardecer, con el mar de fondo y una brisa suave que parecía hecha a medida para la ocasión. Antonio Banderas, elegantísimo en un traje azul oscuro, caminó con su hija del brazo hasta el altar. Dicen que le temblaba la voz cuando pronunció unas palabras antes de entregarla. Eres mi orgullo, mi alegría y mi reflejo. Y aunque hoy empieces una nueva vida, siempre serás mi niña. Estella no pudo contener las lágrimas. Antonio, que siempre ha sido un hombre de emociones contenidas, se quebró por un instante. Los asistentes guardaron silencio. Fue el momento más conmovedor de toda la ceremonia. Y cuando los dos se abrazaron, dicen que se oyó un suspiro colectivo. Porque, al final, todos sabían que lo que unía a esa familia era mucho más fuerte que los titulares. El novio, un joven empresario con perfil bajo y raíces andaluzas, se mantuvo alejado de los medios. Pocos sabían su nombre y menos aún su historia. No quiere fama, quiere vida, dijo un amigo cercano a Estella. Y eso es lo que la enamoró. En el banquete, nada de discursos pomposos ni de invitados de Hollywood. Solo música, risas y una mesa larga bajo guirnaldas de luces, como si fuera una película mediterránea. Al día siguiente, mientras los medios seguían especulando sobre la ausencia de Melanie, Antonio y su hija desayunaban en la terraza de su casa, frente al mar. Según una fuente, fue entonces cuando Estella le enseñó el colgante. «Es mi manera de llevarla conmigo», le habría dicho. Antonio, con una sonrisa cómplice, solo respondió: «Tu madre va a llorar cuando lo vea». Y así fue. En Los Ángeles, cuando las fotos de la boda se publicaron, Melanie las vio en silencio. No hizo declaraciones, no pidió exclusivas. Solo compartió una historia en redes con un fondo blanco y una frase escrita a mano: «El amor no necesita escenario». Era su manera de decir «estuve allí». Era la elegancia del silencio, la manera en que solo una madre que ha vivido demasiados titulares puede expresarse. La prensa europea destacó la madurez de Estella, su capacidad de construir su identidad sin renegar de su legado. No quiere ser la hija de, no busca protagonismo, pero tampoco reniega de sus raíces. Su vida, entre España y Estados Unidos, se ha convertido en un ejemplo de equilibrio entre discreción y autenticidad. Las comparaciones con sus padres son inevitables. Antonio, el actor consagrado, el malagueño universal. Melanie, la actriz de mirada luminosa y alma vulnerable. Y en medio, Estella, la síntesis de ambos. La serenidad de él, la sensibilidad de ella. Pero con algo que los distingue, una paz interior que parece ajena al mundo del espectáculo. Los periodistas más veteranos del corazón coincidían en algo: esta boda fue diferente. No hubo exclusivas, no hubo venta de fotos, no hubo poses forzadas. Hubo amor, familia y una historia humana que, sin grandes escándalos, emocionó más que cualquier boda de revista. Incluso los medios estadounidenses, siempre ávidos de drama, tuvieron que rendirse a la realidad. No había pelea, no había ruptura, no había diva dolida. Solo una madre que aprendió a dejar volar a su hija y una hija que, sin decirlo, le rindió el tributo más bello posible. Melanie Griffith, que hace tiempo decidió retirarse del ruido mediático, reapareció días después en un evento benéfico en Los Ángeles. Al ser preguntada por la boda, sonrió, respiró hondo y dijo una frase que, como siempre, valía por 1000 titulares: «Estella es mi alma. Y el alma no necesita estar presente para acompañarte». Y con eso, se cerró el ciclo. La prensa dejó de hablar de conflicto y empezó a hablar de amor. Un amor silencioso, maduro, imperfecto, pero real.
Porque si algo nos ha enseñado la familia Banderas Griffith es que, incluso en medio del glamour, las emociones más profundas siguen siendo las mismas de siempre. Amor, nostalgia y ese orgullo silencioso que solo una madre puede sentir al ver que su hija ha encontrado su propio camino. Y al final, esa fue la gran lección de la boda de Estella, que incluso las estrellas más brillantes pueden elegir brillar desde la sombra, sin hacer ruido, pero dejando una luz que se queda para siempre. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una boda íntima se convirtió, sin quererlo, en uno de los capítulos más conmovedores y elegantes del año en el universo del corazón. El ruido mediático se fue apagando poco a poco, pero el eco emocional permaneció. Porque, en realidad, lo que había pasado entre Estella del Carmen Banderas, Antonio Banderas y Melanie Griffith iba mucho más allá de un enlace, era la representación perfecta de cómo el amor familiar evoluciona, cambia de forma y aprende a respirar en silencio. En las revistas, los titulares empezaron a suavizarse. El amor discreto de Estella, la nueva vida de la hija de Antonio Banderas, la serenidad que heredó de su padre, la elegancia emocional de Melanie Griffith. Incluso los programas de televisión, siempre ávidos de dramatismo, reconocieron que había algo diferente en esta historia. No era un escándalo. No era una ruptura. Era una historia de amor maduro, de esas que no venden tanto, pero que dejan huella. Estella, fiel a su estilo, regresó a su rutina. Siguió con sus proyectos personales, su pasión por el arte y su vida entre Málaga y Los Ángeles. Sin redes ruidosas, sin entrevistas, sin titulares. Vive con una calma que desconcierta a los periodistas, pero que la define. No necesito ser famosa para sentirme realizada, dijo una vez en una breve charla para una revista española. Esa frase, tan sencilla, resume toda su filosofía de vida. Antonio Banderas, por su parte, no dejó de sentirse un padre orgulloso. En una entrevista reciente, habló con ternura sobre ese día. Estella tiene su propio camino, y yo solo puedo acompañarla con amor y respeto. Fue su forma de decir lo que siempre ha demostrado, que su mayor papel no está en el cine, sino en su vida como padre. Y Melanie. Melanie. La actriz de mirada intensa y sonrisa luminosa, que ha sido protagonista de tantas historias, de tantos titulares, parecía haber encontrado en la distancia un nuevo tipo de paz. En sus redes, cada cierto tiempo, sube alguna imagen del pasado, fotos con sus hijos, recuerdos familiares, paisajes. En todas, se percibe la serenidad de quien ha aprendido que el amor no siempre necesita ruido. Una de esas publicaciones, meses después de la boda, volvió a emocionar al público. Era una imagen de sus manos entrelazadas con las de Estella, tomada años atrás, con una frase simple: siempre contigo, aunque no estemos en el mismo lugar. Miles de comentarios llenaron la publicación. Porque todos entendieron lo que quería decir, que la distancia no había roto nada, solo había cambiado la forma de estar. El vínculo entre madre e hija siguió fortaleciéndose en privado. Melanie viajó a España semanas más tarde, y aunque no hubo fotos oficiales, varios testigos la vieron paseando por las calles de Málaga, acompañada de su exmarido y de Estella. Parecían una familia normal, sin poses, sin cámaras, riendo como si el tiempo no hubiera pasado. «Están mejor que nunca», dijo una persona cercana. Melanie está orgullosa de su hija. Y Antonio, como siempre, ha sido el equilibrio entre ambas. Las revistas no pudieron evitar romantizar el momento. Antonio, el mediador eterno, la familia moderna que redefine el amor, de Hollywood a Málaga, el ejemplo de madurez de los Banderas Griffith. Y, por una vez, no había exageración. Era verdad. Habían conseguido lo que pocos logran: mantener el cariño a pesar de las distancias, los errores y el paso de los años. Mientras tanto, los fans seguían fascinados con Estella. Su estilo minimalista, su voz pausada, su manera de evitar el espectáculo en una era donde todos lo buscan. En ella ven la versión más terrenal de un apellido enorme. No necesita los focos, porque su luz no viene de ellos. Y eso, en un mundo de excesos, es casi revolucionario. En una entrevista en un medio español, cuando le preguntaron si le molestaba ser la hija de, respondió con una sonrisa: «No, porque también soy la hija de una historia de amor muy bonita». Esa frase lo resume todo. No reniega de su pasado, lo honra. Pero lo hace a su manera, sin dramatismo, sin escaparate. Melanie,
por su parte, se ha convertido en una especie de símbolo de resiliencia. Después de una vida marcada por los vaivenes de la fama, las adicciones y los amores imposibles, ha encontrado en la madurez un refugio distinto. «Ya no necesito brillar», dijo recientemente en una entrevista, «solo quiero estar tranquila y rodeada de amor». Y quizá por eso, su reacción ante la boda de su hija fue tan silenciosa, tan contenida. Porque cuando una madre entiende que su hija ha aprendido a ser feliz, ya no hace falta decir nada más. Hoy, meses después, los tres, Antonio, Melanie y Estella, siguen sus vidas, cada uno en su espacio, pero conectados por un hilo invisible que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. La prensa ha intentado crear historias paralelas, nuevos conflictos, pero la realidad es más simple y más hermosa. Aprendieron a quererse desde la calma. Y esa, en el fondo, es la lección más grande de toda esta historia. Que no todas las emociones necesitan espectáculo. Que la familia, aunque cambie de forma, sigue siendo familia. Que el amor, incluso cuando parece callado, puede ser más fuerte que nunca. En un mundo acostumbrado al ruido, esta boda dejó una enseñanza inesperada, que el silencio, cuando se llena de amor, puede ser el sonido más poderoso de todos. Y así, sin escándalos ni titulares ruidosos, Estella del Carmen Banderas demostró que hay una nueva forma de ser una estrella, una que no necesita brillar más alto que nadie, porque ya brilla desde dentro. Con el paso del tiempo, la historia de la boda de Estella del Carmen Banderas se convirtió en una de esas narraciones que permanecen, de las que se cuentan una y otra vez en los programas del corazón, pero no por el morbo, sino por la emoción. Porque, de alguna manera, la familia Banderas Griffith había logrado algo que parecía imposible en el mundo del espectáculo: convertir un momento íntimo en una lección de serenidad y afecto. A medida que los meses avanzaban, la vida siguió su curso. Antonio Banderas volvió a sus compromisos profesionales, a sus proyectos teatrales y a su vida tranquila en Málaga, donde siempre se le ve paseando sin escolta, saludando a los vecinos, con esa naturalidad que lo hace tan querido. Los periodistas que lo abordaban sabían que, tarde o temprano, la pregunta saldría: ¿cómo está Estella? Y él, sin evasivas, respondía siempre lo mismo, con una sonrisa suave: feliz. Y eso es lo único que me importa. Melanie Griffith, por su parte, continuó viviendo entre Los Ángeles y Aspen, volcada en su faceta más personal. Ya no busca focos ni titulares, y eso se nota. Ha aprendido a disfrutar del anonimato relativo, de sus paseos con amigas, de los recuerdos que sube a sus redes con un tono melancólico, pero también esperanzado. Cada tanto, comparte una imagen de su hija, acompañada de palabras que parecen escritas desde la calma: el tiempo vuela, pero el amor no se mueve. Y, mientras tanto, Estella. Estella se convirtió en un símbolo de una nueva generación de hijos de estrellas que no quieren ser estrellas. Vive a su manera, entre el arte y la discreción, construyendo una identidad ajena a la exposición mediática que marcó a sus padres. Se la ve en inauguraciones de galerías, en cafés pequeños de Málaga, en escapadas al campo. Nunca posa para los flashes, pero siempre hay alguien que la reconoce, aunque ella, educada, sonríe y se aleja. Cuando se filtró la noticia de que Estella había comenzado a trabajar en un proyecto artístico centrado en la memoria familiar, el interés volvió a despertar. No era un documental sobre sus padres, como algunos creyeron, sino una reflexión visual sobre la herencia emocional. «No quiero contar sus vidas», dijo, «quiero contar lo que se hereda sin darse cuenta». Era su manera de cerrar un círculo, de aceptar que, aunque su historia está escrita entre dos nombres enormes, su voz también tiene espacio. Los críticos culturales que conocieron el proyecto quedaron sorprendidos. En sus obras aparecían referencias sutiles: una silueta femenina que representaba a Melanie, un mar sereno que recordaba a Antonio, y una figura central, una joven que camina entre ambos mundos, buscando el suyo propio. No hacía falta explicar más. Los medios, curiosamente, trataron la noticia con respeto. Estella Banderas, El arte del silencio, tituló una revista española. Y tenía razón. Porque el silencio había sido siempre su refugio, su escudo, y ahora se convertía también en su arte. En Los Ángeles, Melanie asistió a la presentación privada de esas obras. Llegó sin alfombra roja, sin fotógrafos, vestida con sencillez. Cuando vio el trabajo de su hija, los asistentes dicen que no pudo contener las lágrimas. Estella la abrazó largo rato,
en un silencio lleno de lo que nunca se había dicho. «Estoy orgullosa de ti», se le oyó susurrar. Esa escena, más que cualquier foto o discurso, fue el cierre perfecto de aquella historia que había empezado con una ausencia y que terminaba con un abrazo. Antonio, que no pudo asistir, envió un mensaje que fue leído en la sala. Decía simplemente: «Hay historias que se cuentan con palabras y otras que solo se entienden con el corazón. Esta es una de ellas». Nadie necesitó añadir nada más. Con el paso del tiempo, la boda dejó de ser noticia, pero se quedó en la memoria colectiva como una de esas historias que desarman los clichés del corazón. No hubo traiciones ni dramas, solo una familia aprendiendo a quererse desde lugares distintos. Una madre que entendió que el amor no siempre es presencia. Un padre que acompañó sin imponer. Y una hija que encontró su voz entre el ruido del legado. Melanie, en una entrevista mucho después, reflexionó con una frase que los medios rescataron una y otra vez: «Estella me ha enseñado que el silencio también puede ser una forma de amor». Y Antonio, cuando le preguntaron por su exmujer, respondió con esa elegancia que lo distingue: «Melanie es familia, lo será siempre. Los amores verdaderos no terminan, solo cambian de forma». Esa es, quizá, la gran verdad detrás de toda esta historia, que no todo final es una despedida y que el amor, aunque mude de piel, sigue ahí, latiendo en las miradas, en las ausencias, en los gestos que el tiempo no borra. Estella del Carmen Banderas logró lo que muchos anhelan: vivir su vida con libertad, sin perder sus raíces. Y, en el fondo, esa es la mayor victoria de todas. Porque, detrás de los apellidos, detrás del brillo y de las cámaras, lo que permanece es eso que no se puede comprar ni fingir: la autenticidad, la paz y el amor que, sin hacer ruido, lo llenan todo. Y así, mientras el mundo del corazón seguía buscando su próximo escándalo, la familia Banderas Griffith se despedía de los focos con una lección silenciosa, pero inolvidable: que a veces los vínculos más verdaderos son los que se viven lejos del espectáculo.